¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Hola Luisma, ¿qué tal? Bueno, buenos días, lo primero, y gracias por hacer un hueco en tu agenda para grabar este podcast desde las instalaciones que tiene Gijón Impulsa en el Parque Tecnológico, que está muy bien, ¿no? Para estos menesteres. Gracias a ti, Luisma, por la invitación. Y efectivamente, no solo las instalaciones están muy bien, sino que nuestra oficina está a unos metros de aquí, en este mismo edificio. Bueno, y ese es el objetivo de este podcast que hacemos en colaboración con Gijón Impulsa, ¿no? De dar a conocer a profesionales y a compañías que estáis trabajando desde este espacio, desde Gijón, desde el Parque Tecnológico, y conocer un poco más a esas personas que están detrás de los proyectos, ¿no? ¿De dónde eres, Fran? Yo soy de Avilés, soy de Corbera, justo al lado de Avilés. Me crié allí, estudié, fui al colegio en Avilés y luego ya con 17 años estudié la carrera aquí en Gijón. Bueno, o sea que ya somos dos de Avilés, ¿no? Porque soy de Avilés también. ¿Ah, sí? No sé si lo sabías o no. No. Pero yo me crié en Piedras Blancas, no en Corbera, sino en Piedras Blancas. Así que Qué bueno. Yo soy del 74, soy un poco más longevo que tú. Tengo unos cuantos años más que tú todavía. Yo soy del 89. Eres un yugurín, como digo yo. Oye, ¿y qué recuerdos tienes de la infancia en Corbera? Buah, muy buenos. De hecho, cada vez que tengo que ir a Avilés me asalta la nostalgia de volver otra vez a la villa, de volver a mi casa. Además, ahí tengo los amigos, tengo mi zona y, bueno, es como estar en casa, ir a Avilés. Vale, decías que habías estudiado primero en bachiller, EGB, o no, que tú ya no fuiste a la EGB, ¿no? Yo hice la ESO, hice el bachiller, hice todo el sistema actual. Me sale lo antiguo, me sale la EGB todavía, no me acostumbro a lo de la ESO. Bueno, ¿estudiaste en el colegio público allí o en...? Estoy en el Santo Ángel. En Santo Ángel, vale. ¿Y qué inquietudes tenías de pequeño? Pues me gustaba mucho la naturaleza, me gustaban mucho los animales y luego llegó esa época ya de la adolescencia, de los 16, 17, que dejé un poco todo eso de lado y ya empezamos a pensar en salir, empezar a pensar en chicas, empezar a pensar en otras cosas y olvidamos un poco esas aficiones que en la infancia me ocupaban. Y cuando tomaste la decisión de continuar tus estudios, decías que viniste a Gijón a estudiar, ¿hacia dónde te decantaste? Pues mira, yo soy de diciembre, entonces con 17 años tienes que tomar la decisión de qué hacer con tu vida, ¿no? Mira qué pregunta te plantean con 17 años. ¿A qué te quieres dedicar el resto de tu vida? Y por aquel entonces estaba muy perdido, tanto yo como mis amigos. Entonces hubo 3 amigos que éramos muy inseparables que decidimos que íbamos a ser ingenieros. Y empezamos los 3 en lo que era antiguamente peritos, en ingeniería mecánica. Tú imagínate lo que nos gustó la carrera, que el primer año nos echaron a los 3. Nos echaron a los 3 de la carrera, no habíamos aprobado ninguna. Ellos se fueron a ADE y yo, tan perdido en la vida, pensé 1000 opciones. Desde opositar a bombero, desde hacer una FP, desde 1000 carreras que se me pasaban por la cabeza. Y alguien me habló de Marina. Me dijo, mira, Marina es parecida a la ingeniería, hace mucho de motores, tiene muchas cosas, tiene mucha salida, me decían en aquel entonces. Entonces decidí empezar en Marina. ¿Y acertaste o...? No me echaron. Me acuerdo de aprobar la primera asignatura y celebrar que no me echaban de la universidad. Y nada, es cierto que me rodeé de gente muy buena, gente que sabía mucho, que estudiaba muy bien y conseguí sacarla después año por año. Después del fracaso estrepitoso del año anterior. Hombre, cuando uno arranca, lógicamente en la carrera, digamos, educativa, ¿no? O formación ya superior, lógicamente, como tú dices, con 17 años muchas veces no estás preparado, ¿no? La falta de flexibilidad cuando tú empiezas en la universidad, ¿no? La falta de flexibilidad universitaria que te permitieran, pues por lo menos, explorar una serie de alternativas, ¿no? Una serie de asignaturas, una serie de carreras y que a partir de ahí pudieras tomar esa decisión, digamos, con más información, ¿no? Porque al final, si es algo vocacional, yo qué sé, medicina, bueno, pues lo tienes claro, empiezas a estudiar medicina y vas progresando en esa carrera, ¿no? Pero si no lo tienes claro, con mucha gente, muchos jóvenes que no tienen claro hacia dónde quieren dirigirse, pues lógicamente es como muy, muy cortante, ¿no? Oye, tienes que tomar una única decisión y lógicamente es una decisión que te va a implicar muchas cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, no te preocupes, que yo creo que eso nos ha pasado a muchos de nosotros y les seguirá pasando seguramente a los que vienen también por detrás en esas edades, ¿no? Oye, y cuando vas dando pasos en Marina y vas viendo, bueno, que vas pasando los cursos y que vas formándote en esa carrera, ¿qué vas descubriendo o hacia dónde te va la cabeza también a nivel de, oye, pues qué voy a hacer en el futuro, hacia dónde me voy a dirigir, esto tiene salida, esto no, pues esto, mira, pensaba que... ¿Cómo lo vives esos momentos? Creo que en cierto modo siempre tuve claro que no me iba a dedicar a Marina. De hecho, mi carrera sería para estar en un barco embarcado.
mis amigos de la carrera están navegando y la mayoría de todos ellos, después de unos años, dejarían su trabajo en el barco por uno en tierra, ganando un poquito menos o bastante menos y acomodarse ya a una vida estable. Entonces yo tenía claro desde el principio que la carrera no iba a ser mi sitio. Quería el título, quería tener contentos a mis padres. Tampoco sabía muy bien qué quería hacer, por lo tanto dije, la acabo, me voy de Erasmus el último año, que me quiten lo bailado y al final ya veremos qué hago. Y siempre tuve desde pequeño muy presente la idea de emprender. Siempre fui muy autónomo, me gustó mucho sacarme las castañas del fuego a mí mismo. Por lo tanto, tenía claro que iba a emprender. No sabía de qué, ni cómo, ni de qué manera. Terminé la carrera, trabajé en el puerto de Gijón, en el Musel, durante 3 años, casi 3 años, inspeccionando barcos. Y en aquel proceso pues me reafirmó mi teoría, ¿no? De que quería emprender, aquello no era para mí, esperaba un poco más de la vida. Veía a mis antiguos compañeros de trabajo que tras 20, 30 años haciendo el mismo trabajo no eran felices, no estaban contentos, eran prácticamente muertos en vida, desempeñando el mismo trabajo día a día. Así que hubo un momento en que decidí dejar ese trabajo y lanzarme a la aventura de emprender. Que no es fácil, ¿no? Y decir, tener esa vena emprendedora, y yo siempre lo digo, cualquier persona que arranca un proyecto, bueno, pues a veces no, lo haces de forma inconsciente, ¿no? Es decir, por esa pasión que puedas tener por algo que te gusta construir a ti, por buscar... Sal, así después ya lo corto esto, para que no haga ruido. Es decir, buscar un proyecto personal, un proyecto, aunque después te rodees de equipo, lógicamente, si el proyecto emprende, va creciendo, ¿no? Pero bueno, no es fácil. ¿Y cómo viviste esos primeros momentos? Porque al final tenías clara la idea, hacia dónde lo querías dirigir. ¿Cómo fue esa, digamos, cómo fue formándose dentro de ti esa idea de proyecto empresarial? Mira, para que te hagas la idea, yo soy hijo de funcionarios, mis 2 padres son profesores. No tenía ningún referente en la familia que hubiera emprendido. Sabía cero de emprender. Y lo que hice fue, como dicen que hizo Hernán Cortés, ¿no? Cuando llegó a América, que quemó las naves, que ya no había vuelta atrás. Pues yo en ese momento hice un poco lo mismo. Dije a todo el mundo que iba a emprender, dije que iba a montar una empresa. No haberlo hecho me hubiera supuesto agachar las orejas y volver cabizbajo a desdecirme todo lo que dije. Entonces, sin ningún tipo de conocimiento, no me había formado, no había aprendido nada. Emprendí por las bravas. Que si es a día de hoy, pues ya tengo una experiencia y ya no cometería aquellos errores que cometí en el principio. Pero pasé muchos meses dando vueltas a tonterías, a escollos pequeños, que ahora los ves como una tontería, pues en aquel entonces era un mundo. Uh-huh. ¿Y te serviste de alguna plataforma, digamos, en esos inicios, entidad, para que te ayudaran en ese camino? Aquí en Asturias hay, yo creo que distintas entidades que lo están haciendo bien y que apoyan esas fases iniciales a las personas que quieren emprender y que quieren arrancar proyectos. ¿Cómo fue ese momento también? Recuerdo que piqué en todas las puertas. Piqué en las puertas de AGE, de la cual ahora formo parte de la Junta. Piqué en las puertas de la Curtidora, piqué en las puertas de Impulsa, de Cristasa. Recorrí Oviedo Emprende, recorrí todas las plataformas a ver si alguien me podía un poco guiar. En aquel momento el coworking más barato que encontré era el de Cristasa, que eran 20 euros al mes o 20 y algo. Y decidí instalarme allí. Un portátil y un coworking de 20 euros al mes, y iba ahí todos los días durante meses a emprender. Sin saber hacer una factura, sin saber lo que era un AdWords, sin saber absolutamente nada, durante meses iba todos los días a emprender. ¿Y tu idea de negocio cuál era? Tuve miles. Hasta que nació la primera idea, que fue Bosquia, que fue mi primera empresa, pasaron millones de ideas por la cabeza. La suerte que tuve es que allí conocí a otros emprendedores que habían empezado un poquito antes que yo, que ya tenían su negocio funcionando, de los cuales aprendí un montón. ¿Y Bosquia cómo coge, digamos, ese sentido más real después de toda esa, digamos, tormenta de ideas, seguramente de escribir, ¿no? Notas o no sé si en papel o en digital, ¿no? Digamos, esos proyectos que se te venían a la cabeza y que creías que podían tener sentido, hasta que de repente pues uno dices, ostras, bueno, aquí creo que hay algo más de lo que he tenido hasta ahora, o por lo menos me encuentro alineado con la idea, me encuentro con las ganas de tirar de esto de verdad hacia adelante. Pues mira, yo creo que fueron una serie de coincidencias. Poco antes de haber decidido emprender, me había hecho el Camino de Santiago. Desde Francia, caminando hasta Finisterre. 34 días caminando. Y en esos 34 días yo iba escuchando un podcast de Félix Rodríguez de la Fuente. Un podcast de aquella época, de los primeros podcasts, cuando no se llamaban así. Y claro, llegué a Finisterre con una motivada, con la naturaleza, con los animales, con la flora, con la fauna, brutal. Y empecé en el coworking con 1000 ideas en la cabeza y muy presente la idea de Félix. En ese momento hay unos incendios forestales muy grandes en España. De hecho, mucha gente lo recuerda, que hubo un día en Gijón que no amanecía. Aquel día en que los incendios de Galicia hicieron que un día amaneciese a las 5 de la tarde. Pues un poco esa motivada que yo traía con Félix. Un poco recordar que en la infancia a mí me apasionaba la naturaleza y los animales. Y los incendios me hicieron un poco tener claro que podía ir por ahí.
podía ir a animar a empresas a que patrocinasen bosques. Porque yo me acuerdo cuando yo era un niño, yo corría en ciclismo, competía en un equipo de ciclismo, y me acuerdo que el sponsor y el patrocinio de las empresas pues nos permitía financiar las carreras, nos permitía pagar nuestros gastos. Y yo pensé, si hay empresas que patrocinan equipos de ciclismo, ¿no habrá empresas que patrocinen bosques, que quieran aportar, hacer una aportación económica y crear nuevas masas forestales? Así fue como nació un poquito la idea de Boskia. Bueno, como idea, no tiene mala pinta. ¿Y cómo fue, digamos, la recepción de... Me imagino que prepararías tu presentación, tu speech, para, lógicamente, ir a vender, ¿no? Al final tienes que hacer un plan de negocio, tienes que ver hacia dónde puedes dirigir esa compañía. Es decir, en este caso lo tenías claro, ¿no? Aquellas empresas que puedan tener cierta sensibilidad o que por tamaño o no, simplemente por posicionamiento, puedan hacer una inversión en conseguir un retorno hacia la naturaleza, ¿no? Que no es otra cosa que plantar árboles y hacer que esos árboles, lógicamente, vayan creciendo, van cogiendo envergadura y ayuden a reforestar ciertas geografías. ¿Cuáles son los primeros pasos que das con Boskia? Pues imagínate aquella época de emprendedor novato. Mismamente pensar el nombre me llevó semanas. No te exagero, semanas. Pasaron 1000 nombres por mi cabeza. Hasta que llegó a mi mente el nombre de Boskia, me gustó, sonaba bien, y estaban los dominios .es y .com libres. Venga, ya teníamos el nombre decidido, Boskia. Lo siguiente que fue contratar una web. A un chico que había conocido ahí en el coworking, le contraté la web y la lanzamos. Y la primera empresa que me entró en aquel momento fue Worten, que fue la competencia en España de MediaMarkt. Worten quería hacer un bosque conmigo en Málaga. Claro, mi idea inicial era reforestar una finca de mis abuelos en Corbera. Mira tú, cuando me pidieron Málaga, yo intentando traerlos a Asturias. Y ellos, pero ¿tienes terrenos en Málaga? ¿Tienes experiencia? Y yo, sí, mucha experiencia, hombre, faltaría más. No era ni autónomo. Tuve que darme de alta autónomo cuando tuve que emitir la primera factura. Entonces me puse como un loco a buscar colaboraciones en Málaga, a buscar empresas, a buscar fundaciones o asociaciones que me echasen una mano a plantar allí. Encontré una colaboración e hicimos el primer bosque de Worten. Me tuve que dar de alta autónomo y a partir de ahí fueron viniendo las primeras empresas. ¿Y cómo vives esos momentos de incertidumbre? Porque al final lo que tú dices, lanzas la web y el primer lead que entra, ¿no? Es una gran compañía. También entiendo que es una manera de validar el proyecto, ¿no? Y al final dices, ostras, he hecho esto, no he invertido nada, o no sé si habéis hecho alguna campaña de lanzamiento o algo, o no. Nada, todo online. En aquel momento no existían otras Boskias, ahora hay muchas empresas que ofrecen lo mismo que nosotros. Hace 6 años era algo muy novedoso y no les costó encontrarnos de manera orgánica. Claro. La web fue subiendo, escalando posiciones en Google al cabo de las semanas, con lo cual me encontraron de una manera orgánica. Claro, entonces te das cuenta que ahí hay una validación del modelo y ¿cómo resuelves o cómo vives esa incertidumbre de buscar de repente esa colaboración? ¿Te sirves de algunos contactos o por tus medios arrancas y llegas a Málaga, ¿no? Levantando la mano y digo, soy Fran, quiero plantar aquí? Me saqué un listado de los ayuntamientos de la provincia de Málaga, cogí teléfono y fui llamando uno a uno, buscando alguno que me dejase un terreno donde poder reforestar. Hasta que llegué a uno que me dijo, mira Fran, no podemos reforestar contigo porque ya estamos trabajando con una fundación y ellos son quienes plantan. Y rápidamente les dije, ¿qué fundación es? Me dijeron el nombre, llamé a la fundación, bajé a Málaga, los conocí y así fue como salió esa primera colaboración. Pero yo siempre digo que de las adversidades nacen las oportunidades. Si ellos me hubieran pedido reforestar y me hubiesen hecho caso y hubiésemos reforestado en la finca de mis abuelos, quizá nunca hubiésemos crecido al nivel que crecimos en aquel momento a nivel nacional. Fue la adversidad inicial de decirme, lo hacemos en Málaga, en la otra punta de España, y el tener que forzarme a encontrar ahí algo, lo que me permitió reforestar para Worten en Málaga y a continuación copiar esa estrategia y ofrecer otros puntos de España. Oye, y vale, llega esa primera oportunidad, lógicamente ingresas la primera factura. Que la hice mal, por cierto, había hecho mal el IVA, la suma de los... Bueno. Mal a favor de la empresa, es decir, perdí dinero ahí. ¿Pero te avisaron o no te avisaron? Me avisó la asesoría después. Bueno. Oye, ¿cómo escala en ese momento Boskia? ¿Cómo vas buscando esos nuevos clientes? ¿Cómo el proyecto crece? ¿Cómo llega la oportunidad de tener socios?
cómo es el acompañamiento que vas viviendo pues, dentro de Cristasa y digamos, cómo vas también sirviéndote, ¿no? de apoyo a estas instituciones, organismos que tienen esas plataformas también, bien de ayudas, bien de fondos, etcétera. ¿Cómo vais dando los siguientes pasos? Lo que yo siempre hice fue pedir ayuda. No ayudas económicas, porque en los primeros años nunca recibimos ningún tipo de ayuda, pero sí ayudas de acompañamiento, de asesoramiento, etcétera. Recuerdo que el primer año, en aquel entonces en Impulsa, había una especie de lanzadera que se llamaba Sherpa Valley, que no te daban una ayuda económica, pero te mentorizaban y te acompañaban durante el proceso. En aquel momento, gracias a Sherpa Valley, aprendí un montón de cosas, de estrategias, que me ayudaron mucho después a continuar con Bosquia. Y recuerdo en mi desesperación inicial que yo había contactado a entidades de otras provincias, y llegué a contactar a una entidad de Galicia, que me llamaron y me dijeron, mira, tenemos un mentor que te puede ayudar mucho en este proceso. Es un mentor que tiene una experiencia brutal en multinacionales, ha trabajado en farmacéuticas, ha trabajado en todo tipo de empresas y creo que podéis hacer muy buen match. Yo creo que te va a ayudar. Quedamos, me lo presentaron y esa persona se llamaba Rafael Permuy. Esa persona me acompañó durante un tiempo. Bosquia siguió creciendo de manera orgánica muy bien. Llegamos a trabajar ese primer año, yo como autónomo, Bosquia no era una SL, era mi DNI. Y llegamos a trabajar con multinacionales muy grandes y Rafa pues me venía acompañando y asesorando. Hasta que hubo un momento que Rafa me propuso, oye, Fran, ¿por qué no nos asociamos? ¿Por qué no dejas de poner tu DNI en las facturas? ¿Por qué no hacemos una SL? Nos hacemos socios, tú te quedas con un porcentaje un poquito mayor y un poquito menor y te brindo toda mi experiencia, mi expertise en startups, en multinacionales y vamos ya al mercado nacional e internacional. En aquel momento le di una pensada, dije, ostras, mi empresa, meter a alguien más, meter a alguien nuevo, meter a mi mentor. Al final lo pensé, decidí que sí. Creo que a toro pasado, creo que fue la mejor decisión que hice. Entró Rafa, que ya no pensaba en pequeño como pensaba yo, pensaba en grande. Hicimos inversiones arriesgadas que salieron muy bien, contratamos gente y fue como Bosquia empezó a crecer. Es decir, la persona que era mi mentor acabó siendo mi socio. ¿Cómo se vive ese momento de ceder parte de tu, digamos, bebé, en este caso, bebé empresa, ¿no? a otra persona, en este caso a Rafa, que lo conocemos bien además? ¿Cómo lo vive un emprendedor? Porque lógicamente se habla muchas veces de la importancia de si te asocias, escoger un buen socio, ¿no? Escoger un buen compañero de viaje. En este sentido yo entiendo que, por lo que acabas de decir también, se juntaban dos visiones o dos vivencias totalmente distintas, ¿no? La de la inquietud emprendedora tuya. Rafa también la tiene, pero lógicamente en este caso pues te aportaba pues esa experiencia, ¿no? Esa a veces también atrevimiento, pero comedido en los esfuerzos y en dónde atacar primero o dónde hay que ir a buscar esas oportunidades. Pero ¿te costó esa cesión de esa participación? Pues mira, se juntan dos cosas. Se junta una parte de ego, que en aquel momento yo creo que tenía muy marcada, y es decir, es mi bebé, como bien dices, Luisma, es mi empresa. Bosquia, todo el mundo piensa en Bosquia y piensa en Fran. Y de hecho yo lo comentaba en mi entorno y me decía la gente, pero ¿cómo vas a hacer la empresa? ¿Cómo vas a perder el control? ¿Que Bosquia es tuya? ¿Que Bosquia eres tú? ¿Que Bosquia es todo tu entorno? Y esa conjunción de dos ideas, una, un poco la parte del ego, de cómo voy a perder el control de mi empresa, y dos, el asesoramiento negativo, en este caso, de tu entorno, que te decía que no lo hicieras, luchando contra un poco la razón, ¿no? De decir, jodín, este tío me lleva acompañando desinteresadamente un tiempo, me está ayudando un montón, tiene una experiencia brutal, solo hay que ver cómo habla, cómo se expresa, cómo piensa. Vamos a arriesgarnos y vamos a cederle la mitad de la empresa. Voy a perder el control, evidentemente la empresa ya no es cosa de uno, es cosa de dos, hay que tomar las decisiones entre los dos, pero vamos a ver qué pasa. Y, como te digo, a toro pasado creo que fue la mejor decisión. De hecho, si yo no hubiese conocido a Rafa, no sé ni siquiera si Bosquia seguiría a día de hoy funcionando. Bueno, al final se complementan esas dos personalidades, ¿no? Y os han llevado hasta donde estáis hoy en día. ¿Cuántas personas formáis ahora mismo Bosquia? Bosquia a día de hoy somos 4 socios. Rafa y yo somos los mayoritarios. Está David y Dani con otros porcentajes menores. Y luego tenemos 9 empleados. Bueno, que no está mal. ¿Y operáis en dónde? ¿O en pues, cuántos espacios? España entera, Portugal, Latinoamérica. Y tenemos vistas de ampliación a otros nuevos países y otras nuevas áreas geográficas. Además, bueno, acabáis también de recibir algo de financiación, ¿no? De la Sociedad Regional de Promoción, de la SRP. Digo esto porque es público, sí. se ha hecho público recientemente, con lo cual también os da
pues un pulmón, ¿no? Para seguir atacando esos nuevos mercados a los que acudís. De hecho, habéis estado recientemente también en México, en alguna acción, digamos, para dar visibilidad a la compañía, y estáis ahí atacando también ese mercado, con lo cual, bueno, lógicamente estáis ahí dando guerra, ¿no? Dando guerra y poniendo a la marca en donde se merece. Yo creo que en un momento bueno, ¿no? ¿Cómo veis el medio plazo? Pues efectivamente, hemos recibido de la SRP un préstamo, es un préstamo participativo, que nos permite pues tener una bolsa ya económica, tener un pulmón, no estar esperando que los clientes paguen, que muchas veces pagan a 90 días. Hay que recordar que un préstamo participativo hay que devolverlo. Hay que devolverlo, claro. Que no sé, porque la gente a veces piensa que son todo ayudas a fondo perdido. No. Cuando tú recibes un préstamo participativo, lógicamente en este caso, pues la SRP te da ese adelanto del dinero, y tú, lógicamente, después, con una cadencia o lo que se haya, digamos, cerrado, pues tienes que ir devolviendo ese dinero. Es importante porque mis amigos, cuando lo vieron en prensa, joder, cabrón, acabas de recibir 150.000 euros. Y yo, ya, hombre, pero hay que devolverlo. Si me los presta el banco no me dirías lo mismo, ¿verdad? Porque hay que devolverlo. Pues en la SRP lo mismo. Es más laxo que un banco, evidentemente, pero es un dinero que tiene que volver. Y lo que te decía, a medio plazo, aparte de esa inyección que os permite internacionalizaros con un poco más cómodamente, que si seguís creciendo pues no lo será, porque necesitaréis seguramente más recursos, pero ¿hacia dónde va Bosquia en estos momentos? ¿Cuál es vuestro foco? Lo que puedas contar, la estrategia que tenéis en mente. Y también otra cosa que después comentaremos un poco, el equipo, ¿no? Las personas. Pero primero vamos a esa parte de posicionamiento a medio plazo, y cómo lo estás viviendo en estos momentos. Pues además de expandernos por otros países, que es lo que estamos haciendo, abrir nuevas delegaciones de Bosquia en otros lugares, otra parte importante es la parte tecnológica. Uno de nuestros socios, Dani, es el director paralelamente de innovación de Accenture, a nivel de España, Israel, Latinoamérica, y estamos desarrollando una pata tecnológica. Es decir, nos gustaría, y en ello estamos trabajando, poder desarrollar una tecnología que nos permita no solo certificar mediante tecnología blockchain que el árbol ha sido plantado, sino también hacer un seguimiento del crecimiento y del desarrollo de esas nuevas masas forestales, una tecnología totalmente innovadora que nos permita rastrear, por un lado, cómo evolucionan los árboles, y por otro, efectivamente, dar la credibilidad y la transparencia al cliente de que su bosque ha sido plantado, de que su bosque está ahí y que está creciendo favorablemente. Uh-huh. Y el equipo, que te decía también, que para mí es algo fundamental en cualquier compañía. Lógicamente empieza Fran a tirar del carro con su DNI, haciendo sus primeras plantaciones y haciendo cambalaches para poder llegar a esos montes, ¿no? Y que te cedan el espacio. Entra Rafa como socio, que da la experiencia, el soporte, pues, para seguir creciendo y hacer un proyecto, lógicamente, más sólido, ¿no? A través de una sociedad. ¿Cómo vais incorporando a gente a Bosquia, y qué perfiles son los que pues estáis demandando? Y también si aparte de ahí estáis haciendo alguna otra acción más vinculada pues a posicionamiento, marketing, algo más específico para daros a conocer, ¿no? Pero primero, las personas. Pues cuando hicimos la sociedad, cuando Rafa y yo nos asociamos, Rafa y yo estábamos a tiempo parcial también en otros proyectos. Dedicábamos todo el tiempo que podíamos a Bosquia, pero también estábamos, pues como sabe Rafa, en sus historias y yo paralelamente en las mías. La primera persona que entró fue alguien que era empleadamente comercial, lo que hacía era ir a empresas, vender la imagen de Bosquia, intentar conseguir esa financiación para crear cuantos más bosques mejor, y aparte coordinaba a los proveedores, que era David. Después empezó a hacer falta pues alguien de administración. Yo hacía las facturas y un momento ya que ni sabía controlar los ingresos que entraban ni los que salían y se me escapaba. Entró la segunda persona que hacía administración. Después llegó el marketing. Hubo que contratar gente de marketing que llevara las redes, que llevara la comunicación y que diese respuesta a tantos clientes que lo que querían era personalizar su cartel, sus etiquetas y un montón de detalles. Después entró una segunda persona de ventas. Después entró la tercera de ventas. Luego entró un refuerzo a marketing. Y así estamos creciendo. Después llegó la parte de incorporar un técnico forestal, alguien que tenga ya la solidez de certificar y de hacer memorias y de hacer análisis y planes de gestión forestal. Después, esa persona necesitó ayuda, entró un segundo técnico forestal. Después siguió entrando gente de ventas, con lo cual el crecimiento es muy orgánico viendo las necesidades que tenemos internamente en la empresa. Sí, me llama la atención que incorporáis muy pronto a gente de marketing, ¿no? Que a veces no es lo habitual, ¿no? Es decir, se suele subcontratar
o se suele, digamos, dejar para una etapa posterior, porque siempre se dice que no hay recursos, ¿no?, para tener no digo un departamento, sino bueno, una persona dedicada, que puede ser a tiempo parcial, no tiene por qué ser desde el primer momento a tiempo completo. ¿Por qué visteis eso algo fundamental? Pues mira, a una empresa que colabora con bosque suelen moverlo generalmente 3 ideas, ¿no? 3 motivaciones suelen ser las que le llevan a hacer un bosque. Una puede ser por compensar su huella de carbono. Otra puede ser el marketing. Y aquí necesitamos una persona que maneje muy bien el marketing. Muchas empresas quieren contar lo que están haciendo, quieren hacer una estrategia interna de comunicación y deciden hacer un bosque. Y otras muchas lo hacen por convicción. Alguien en la empresa con sensibilidad hacia el medio ambiente tiene la capacidad de decidir y destina X dinero interno de la empresa. Pero en cualquier caso creemos que el marketing es una cosa muy importante, no solo en bosque, sino en cualquier empresa. Hubo una frase que leía Henry Ford, que le hicieron una entrevista y le preguntaron: Henry, si tú tuvieras $10 para invertir en un negocio, ¿qué harías con esos $10? Y dijo, él no se lo haría, pero invertiría $1 en el producto y $9 en darlo a conocer. Por lo tanto, todos mis proyectos en general creo que tienen buen marketing, o eso intento. Que lleguen fácil a la gente. Que tengan buena imagen, que tengan buena comunicación y que sean fáciles de darse a conocer. Hombre, yo creo que es un acierto y además también te da, con ese interlocutor que suelen ser, ahora seguramente que vuestro cliente ha ido variando, ¿no?, pero que trabajáis con grandes corporaciones, con gente que, como tú dices, pues tiene un departamento de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad, que ya hay responsables de sostenibilidad en muchas empresas, con lo cual, y que esas empresas quieren aprovechar, como también has dicho, digamos, sus inversiones en estas acciones para tener que contar cosas, ¿no?, y poder decirle a la gente que están ayudando al medio ambiente, que están haciendo acciones positivas para el planeta. Lógicamente, si tú tienes in-house a alguien que te dé soporte, pues también les puedes acompañar y se establece una relación que de otra manera sería más complicada si lo tuvieras externalizado, por ejemplo, ¿no? Al principio lo teníamos externalizado y lo que hacíamos era gastar mucho dinero en freelance externos, que al final ni lo hacían como lo hacemos nosotros in-house, ni era tan rápido, porque aparte ellos tenían sus propios clientes, no te pueden atender de manera inmediata. Y creo que la comunicación que se establece y las relaciones que se establecen con las empresas, cuando tienes tu propio departamento de marketing interno, es mucho mejor. ¿Cuántos años tiene Bosque ahora mismo? Bosque nació en 2017. Bueno, o sea que tenéis 6 años. Vamos a hacer 6 años. Vale. ¿Y qué te has encontrado en el mercado en estos 6 años? ¿Cómo ha ido evolucionando la tipología de cliente, la percepción de, digamos, de vuestros servicios / producto en las compañías? La gente decía que al principio no había competencia, pero ahora, lógicamente, cuando la gente empieza a ver que algo funciona, pues van saliendo competidores y la gente, pues puede llegar un momento que te vas a encontrar en el que te estás ofreciendo un servicio que está ofreciendo el mismo ayuntamiento o en la misma compañía o otra, ¿no? Otro competidor. También es verdad que ahí acabas de decir una cosa que es importante, que es la diferenciación, bien sea a través de la tecnología, que ya estáis trabajando en ella, o de otras vertientes, que pueden ser mercados, donde no exista todavía esa competencia y seáis los primeros en posicionaros o cualquier otra, ¿no? ¿Cómo has vivido esta evolución del mercado en estos 6 años? La evolución del mercado es brutal. Yo me acuerdo cuando empezó Bosque en el 2017, apenas hablaba de sostenibilidad, apenas hablaba de naturaleza, apenas hablaba de medio ambiente. Y sin embargo, a día de hoy, tú bien lo sabes, Luisma, es una tendencia en todos lados. La palabra sostenibilidad, medio ambiente, captura de CO2, cambio climático, todo ese tipo de palabras están en el día a día. En aquel entonces era muy residual. Por lo tanto, no solo estamos viendo un cambio en el mercado, sino también en la sociedad. La mentalización hacia el medio ambiente, la conciencia medioambiental cada vez está más en auge y más en aumento. Por lo tanto, estamos viendo un aumento en los clientes. En aquel 2017 te podían entrar a través de la web 5 o 6 clientes a la semana. Eso nos está entrando ahora al día. 5 o 6 empresas, 7 empresas que deciden colaborar con el medio ambiente y que te escriben: oye, quiero hacer mi bosque, oye, quiero compensar mi huella de carbono, oye, quiero hacer una limpieza de una playa, quiero hacer algo en torno a la naturaleza. Lógicamente, la sensibilidad ha evolucionado y mira, se me está ocurriendo ahora también otra cosa, ¿no? Es decir, al final, cuando tú tienes que diversificar, ¿no?, o que diferenciarte dentro de ese sector que es joven, ¿no? Es un sector o un área de negocio que ha aparecido recientemente, pero que la gente va a tener su crecimiento. También puedes convertirte en, aparte de plantar, ¿no?, y de ver crecer, de certificar que eso está creciendo. Hablabas antes de la tecnología. También podríais convertiros, por ejemplo, en
prevención de catástrofes. Es decir, porque al final un bosque se puede quemar. Entonces, si tú tienes una tecnología que te permite determinar en tiempo real si ha habido una modificación en un entorno de un terreno, bien porque haya un incendio, porque haya un humo, porque haya cualquier cosa que se detecte, que hoy en día hay tecnología preparada para ello, pues también puede ser otra cosa que podéis incorporar a vuestros servicios más allá de la mera compensación de carbono, sino que aparte de compensar el carbono porque estoy plantando árboles, también ayudo a un territorio a que no sufra pues los incendios que ha tenido recientemente, pues, por poner un ejemplo, Tenerife, ¿no? En las Canarias, o los que tú decías cuando arrancasteis casi el proyecto, cuando viste también esa posibilidad, ¿no? El hecho de esos incendios que hubo en Galicia, que llegaron a Asturias, o otros que hemos vivido nosotros también recientemente, ¿no? Con lo cual ahí las posibilidades hay muchas, ¿no? Es decir, hay que encontrar el camino. Oye, y ahora estáis, ese equipo está aquí en el parque, estáis aquí en las oficinas de GeoImpulsa. Estamos aquí en las oficinas de GeoImpulsa. ¿Y eso es qué pasa si crecemos? Porque al final el espacio también es complicado a veces poder mantener la gente en unas instalaciones que están muy bien, pero que a veces la gente se hacen, cuando las empresas crecen, pues no te queda más remedio que buscar alternativas de espacio, ¿no? Nos estamos encontrando con esa dificultad. Luego te invito, Luisma, a que eches un vistazo a las oficinas. Tenemos 2 salas grandes y ya empezamos a estar un poco como sardinas en lata, lo cual es muy buena noticia porque significa que el equipo crece. Entonces, más pronto que tarde, tendremos que buscar alguna alternativa. Claro, hay, por ejemplo, no sé si en el ámbito de GeoImpulsa o de otras instituciones públicas que ayudan a esas fases iniciales de acompañamiento, de ayuda a los proyectos, cuando se producen estos efectos de, oye, me he quedado pequeño, la gente no tiene sentido que siga estando aquí porque no hay cabida y no hay más espacio. ¿Os acompañan en la búsqueda de espacios fuera? Estamos buscando, de la mano de GeoImpulsa, estamos valorando espacios como Quinta de la Vega y como tantos otros sitios, porque es cierto que Bosque nació en Impulsa, en Cristasa, y a mí me encantaría seguir en Impulsa, por la cantidad de servicios que ofrecen, por la comodidad, por la persona que está en recepción 24 horas no, pero que está de 8 a 8, las grandes comodidades que ofrece Impulsa, a mí me encantaría llegar a conseguir un espacio así dentro de este ecosistema. Es la primera opción que estamos barajando, Impulsa. Muy bien. Bueno, pues oye, esperamos que lo consigáis, y si no se consigue, pues oye, que encontréis una alternativa que lógicamente se amolde a vuestras necesidades. Oye, Fran, y dentro de esa cabeza que bulle, lógicamente, como joven que eres, inquieto, por un lado, ¿qué te gustaría o dónde proyectas Bosquia en los próximos años y dónde te proyectas a ti? O sea, no sé si lógicamente te gustaría emprender nuevamente en un futuro, o si ya lo estás haciendo porque tienes alguna otra actividad en paralelo, pero primero, ¿dónde ves a Bosquia en los próximos años? ¿Y dónde te ves a ti también en ese tiempo? Pues mira, a lo largo de la historia de Bosquia he hecho de todo al principio. Desde las facturas, desde el marketing, desde la labor comercial. Era todo Bosquia, Rafa, David y yo. Y si hay algo que creo que sabemos hacer es empezar a delegar a gente que entra nueva y que lo hace mucho mejor que nosotros porque son expertos en ese ámbito. Pues yo creo que lo lógico que un fundador de una empresa o un CEO acabe delegando la mayoría de las tareas y se dedique pues más a dar a conocer la empresa, a ser la pata de comunicación, ir a congresos, ir a eventos, hacer relaciones comerciales, y que el resto de tareas las vayamos delegando en el equipo. Por lo tanto, a día de hoy todavía hago tareas que me gustaría que el día de mañana ya no recaigan sobre mí. Ya haya gente en el equipo que pueda hacer. Pues como por ejemplo ir a las plantaciones, hacer los team buildings, hacer una serie de cosas que todavía muchas de ellas me tocan a mí, porque el equipo no es lo suficientemente grande y todavía siguen aprendiendo, pero sí que el día de mañana pues me veo más eso, en una posición dentro de Bosquia de comunicación, de dar a conocer la empresa, de ir a eventos, de ir a todo este tipo de saraos, como decimos aquí, que lo que hacemos es, pues eso, relaciones internacionales. Uh-huh. Y tenía que haber cogido agua. Oye, y lo que te decía, dentro de tus inquietudes personales, ¿vas a sentar este proyecto y una vez si te ves con ganas arrancar alguna cosa nueva o no? Claro, yo paralelamente tengo otros proyectos, tengo otras empresas de las que también soy parte y soy fundador y soy socio, y es lo mismo, la misma idea, empezar a delegar cuanto más mejor. Al principio hacíamos todo y ahora en esas empresas pues también tenemos gente que va haciendo esas tareas que los fundadores hicimos en un inicio. Como culo inquieto que soy, pues sí que me gustaría el día de mañana tener 4, 5, 10, 20 empresas, y por ahí vamos.
a seguir montando proyectos. De hecho, mi mente, cada vez que voy a un sitio, pues me fijo en los números del hotel. Si me quedo en un hotel, echo números en las habitaciones, echo números de personal, y es algo que hago de manera sistemática. Lo mismo cuando voy a un comercio y cuando voy a un sitio y a otro. Automáticamente empiezo a pensar si el negocio es rentable y si en Asturias o en Avilés o en Gijón hubiese cabida para ese negocio. Lo que sí tengo claro es que me gustaría seguir viviendo en Asturias. Bueno, esa es una buena idea. Y mira, ahora que comentas esto de vivir en Asturias, es algo que siempre preguntamos en el podcast, ¿no? Es decir, pero una persona joven como tú, que ha emprendido, que tiene esa inquietud por mantener también otros negocios en paralelo y verlos crecer, seguramente cometer errores, aprender de esos errores, ¿no? Ir creciendo como persona y como profesional. ¿Cómo ves Asturias? Yo soy muy optimista, Luisma. No sé si soy la mejor persona para preguntarle esto, pero creo que puedes hacer cualquier negocio en cualquier sitio, prácticamente, haciéndolo de la manera correcta. No pienso que vivir en Asturias sea una limitación. De hecho, cuando nació Bosquia, yo era un autónomo en un coworking de la Calzada y trabajaba con multinacionales de toda España. No necesitaba estar en Madrid ni estar en ninguna sede importante de ninguna torre de Madrid. Con lo cual, pienso que Asturias puede ser un lugar maravilloso para vivir, y más a día de hoy con la tecnología que hay, que desde una oficina en cualquier sitio puedes impactar a miles de personas. Por lo tanto, Asturias me parece maravilloso. De hecho, cuando yo era un adolescente renegaba mucho de Asturias, quería vivir en Estados Unidos, quería vivir en Miami, quería vivir en Asia, quería vivir en 1000 sitios, y después de haberlo hecho, te das cuenta y valoras la calidad de vida que hay aquí. El estar cerca de la familia, de tu entorno y de la cantidad de posibilidades que te ofrece Asturias hacen que no quisiera irme a otro sitio ahora mismo. Por lo menos una temporada me apetece estar aquí, larga. Bueno, pero eso no te quita tener la posibilidad de viajar, ¿no? No, claro. De hecho, es lo que digo. La base, la sede, la casa aquí en Asturias, y luego pues poder viajar, moverte por el mundo, pero siempre retornar a la tierra. Eso es, y con proyectos debajo del brazo, ¿no? Para poder vender, para poder compartir y para poder, digamos, llevar a Asturias, y en este caso a Bosquia, a cualquier parte, porque es un proyecto que aplica en cualquier parte del mundo. Y de hecho, si amas tu tierra y quieres atraer riqueza, atraer abundancia, atraer trabajo y prosperidad, qué mejor que invertir y trabajar y emprender en Asturias para atraer todo eso aquí. Muy bien, Fran. Oye, pues nada, muchas gracias por compartir esta mañana de martes, ¿no? De martes. Estamos grabando un martes, que a veces se nos escapan los días demasiado rápido. Aquí en las oficinas de Gijón Impulsan, esta sala que tienen pues preparada para hacer un podcast o un video podcast o cualquier cosa que se os ocurra vinculada al mundo del audiovisual, que es accesible y cualquiera persona puede solicitar cita para utilizar esta sala que estamos utilizando Fran y yo. Así que muchas gracias, Fran. Siempre digo lo mismo al finalizar los podcasts. Nos vemos en el camino. Muchas gracias, Luisma. Un placer, un abrazo.